¿Quién causa tanta alegría? María de Nicaragua. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva Nuestra Señora de Fátima! Muy buenas tardes a todos, hermanos en Cristo nuestro Señor, tanto hermanos feligreses de la Basílica San Sebastián como hermanos que se conectan a través de las redes sociales de la Basílica, de la Arquidiócesis de Managua. Nuestro saludo cordial a nuestro señor arzobispo, cardenal Leopoldo José, que también está unido con nosotros en este inicio preparatorio y que le ha correspondido a la zona pastoral de Carazo iniciar. Tenemos la primera catequesis preparatoria para el Congreso Mariano, que tendremos como clausura el próximo 13 de agosto, la misa en catedral. Tengo como párroco de esta basílica y como vicario foráneo de la zona pastoral de Carazo, presentar a nuestro hermano sacerdote jesuita, el padre Juan Gaitán. Él nos impartirá la catequesis que lleva por tema Santa María, discípula y servidora comunitaria. Bienvenido sea Padre Juan Gaitán a esta basílica. Por primera vez viene a nuestra basílica y nosotros como fieles, como miembros de la comunidad del pueblo de Dios, le brindamos un fuerte aplauso y lo recibimos para escuchar la catequesis mariana. Vale. Buenas tardes nuevamente. Agradecer la bienvenida, agradecer también la bienvenida del Padre César y a su eminencia que nos está siguiendo por las redes en este día que comenzamos la preparación para el Congreso Mariano. Ustedes saben que Nuestra Señora de Fátima, que ha peregrinado durante ya buen rato aquí en la provincia eclesiástica de Nicaragua, va a llegar como al culmen de esa celebración. Y el culmen de esa celebración es el Congreso Mariano, para el cual nos estamos preparando con 3 temáticas. La primera comienza hoy y he tenido el regalo de que me la han encargado preparar, y busca ser un espacio de crecimiento espiritual en donde todos podamos acercarnos al corazón de María, al amor de Dios, y así acrecentar nuestra fe. La próxima formación va a ser el sábado, si no me equivoco, en Masaya, y la próxima el 4 de agosto, si no estoy mal, en Managua, para que también estemos atentos y le demos continuidad a estas temáticas. Cuando me encargaban preparar el tema, yo me encomendaba mucho a la Virgen, y es que acá en Nicaragua, yo soy nicaragüense, yo nací en Jinotega y soy jesuita, como decía el Padre Castillo, y como nicaragüense y como jesuita le tenemos un cariño muy especial a la Virgen María. Es por eso que con mucha alegría y disponibilidad les voy a presentar el tema, el cual tiene como título Santa María, discípula y servidora comunitaria. Hay que decir que la centralidad de nuestra fe está en la revelación de la Trinidad, la revelación del Señor. Nosotros tenemos nuestro corazón puesto en Cristo. Incluso existen espiritualidades, como en la cual la familia religiosa a la cual pertenezco, la Compañía de Jesús, nuestra espiritualidad es cristocéntrica. Sin embargo, el cariño a nuestra Madre, la Siempre Virgen María, es algo que ocupa un lugar muy especial en medio de nosotros. Es valioso por eso acercarnos al conocimiento de Nuestra Señora
Y podríamos preguntarnos a lo largo de nuestra vida cómo ha sido nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de amor con respecto a la Virgen María. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me enseñaron de niño fue el rezo del Ave María. Nos enseñaban quizás a los que estamos acá presentes, a los que nos sintonizan a través de las redes, a juntar nuestras manitos y elevar el Ave María. Un saludo confiado a la Madre de Dios. De repente alguno también participó o participamos de algún grupo apostólico dedicado a Nuestra Señora, la Legión de María, por ejemplo, los oratorios peregrinos, no sé, muchas pastorales. En definitiva, aunque nuestra fe es cristocéntrica, el cariño y el amor a nuestra Madre está presente. Está presente por historia personal y está presente por la fe que compartimos como iglesia y de manera muy especial acá en Nicaragua. Basta recordar pues la gritería, basta recordar las fiestas tan solemnes que celebramos. Les decía hace un momento que la espiritualidad en la compañía de Jesús es cristocéntrica, pero San Ignacio de Loyola, que fue el fundador de la Compañía de Jesús, tuvo encuentros significativos con la Virgen. San Ignacio, una de las primeras aventuras que emprende luego de su conversión es ir al santuario de Montserrat. Al santuario de Montserrat en Barcelona, pasa rezando con la Virgen toda la noche y al finalizar la noche hace su confesión general y decide cambiar de vida como una gracia de Dios. Eso mismo que le pasa a San Ignacio de Loyola es bastante probable que nos haya pasado a nosotros. Es bastante probable que en algún momento de nuestra vida tengamos eventos significativos que nos han marcado, que nos han acercado al amor de la siempre Virgen María. Recordemos pues de repente cuando hicimos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, cuando recibimos hace poco a Nuestra Señora de Fátima, que peregrina, y que pudimos entregarle nuestra vida, pedirle paz, pedirle amor, pedirle conversión para nuestros corazones. Son momentos que nos marcan. Es así que San Ignacio, pues, a nosotros nos ha legado ese cariño tan inmenso a Nuestra Señora. Porque ¿cómo no vamos a querer a María si es la Madre de Dios? ¿Cómo no vamos a querer a Nuestra Señora si se dispuso a servir desde el primer momento a Dios? Esta realidad de servicio, esta realidad de encuentro con Dios que tuvo la Virgen María, Madre nuestra, es una realidad discipular virginal, discipular de entrega, virginal, que es consagración perpetua a Dios. Nosotros los que estamos acá también podemos participar, primero, de los eventos significativos y segundo, nos podríamos preguntar, ¿cómo está nuestro camino de entrega de nuestra vida a Dios? ¿Será que le estamos dando todo a como lo hizo Nuestra Señora, la siempre Virgen María? ¿Será que podemos decir que sí a las invitaciones que Dios nos hace a cada momento? Dicho este preámbulo, les voy a compartir unas reflexiones acerca del carácter discipular de Nuestra Señora y el carácter comunitario que ella también fue experimentando a lo largo de su paso acá en la tierra, a lo largo de su vida entre nosotros. Ser discípulo y ser comunidad no son situaciones que están separadas. Quien es discípulo es comunidad. No se puede ser discípulo de manera aislada. No se puede ser discípulo de manera como escondido del resto. Ser discípulo y ser comunidad son dos caras de la misma moneda. Es por eso que en esta exposición que les voy a hacer, yo les invitaría a que tengamos presente de manera muy clara eso que les acabo de decir. No podemos ser discípulos en lo solitario. No podemos ser discípulos en lo solitario. Hace poco nosotros vivimos el Sínodo de la Sinodalidad, un ejercicio comunitario de encuentro como iglesia que nos llevó a discernir, a mirar por dónde vamos caminando y así hacer presente el reino de Dios en medio de nosotros. Ese carácter comunitario y
el marcado sentido discipular de sabernos enviado, Nuestra Señora lo experimentó. Y tenemos que volver a nuestra vista hacia ella y aprender de cómo ella pudo entregarse, cómo ella pudo seguir a Dios siendo comunidad. Para finalizar esta parte introductoria, les voy a compartir una pregunta que San Ignacio de Loyola se realizaba a cada momento y que muy seguramente cuando vayamos avanzando en esta charla, en esta temática, puede ser una pregunta que resuene en nuestro interior. Y ojalá que en medio de esas resonancias internas también encontremos los caminos, las respuestas que Dios nos vaya dando. La pregunta es la siguiente: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que emprenda en mi camino, Señor? La gloriosa siempre Virgen María fue alguien que ante esa pregunta lo que hizo fue responder sí. Y con ese sí se inaugura una nueva historia, se inaugura la historia definitiva de la salvación. Entonces, Nuestra Señora, la discípula que estuvo presente con Jesús y que lo fue acompañando a cada momento, no es un tema que queda hace 2022 años. Es una invitación a hacer presente hoy esa misma condición discipular. Y para comenzar esa parte de Nuestra Señora como discípula, hay que preguntarnos qué significa la palabra discípulo. Si nos vamos al diccionario, incluso a diccionarios teológicos, se nos puede decir que la palabra discípulo está asociado a lo que es el maestro. Maestro y discípulo. Si Nuestra Señora, la siempre Virgen María, fue discípula, quiere decir que tuvo un gran maestro. El gran maestro es el Señor. El gran maestro, Dios, que nos tiene acá presente. Hace un par de domingos se nos hablaba de una lectura donde estaba Marta y María. Acuérdense, para decir muy rápido, María estaba a los pies de Jesús, escuchando. Marta estaba trabajando. María a los pies de Jesús. En el mundo judío, estar a los pies escuchando implica reconocer que el otro es el maestro. Yo les quisiera invitar que esto no se nos olvide. Cuando venimos a la Santa Eucaristía, por medio de las lecturas, por medio de los sacramentos, a quien estamos escuchando es a Cristo, el que nos invita a seguirle. Nuestra Señora, la siempre Virgen María, eso lo tuvo muy claro. Ella se ubica en un lugar muy especial, sí, por supuesto. ¿Y se ubica en un lugar privilegiado? Por supuesto que sí. Y qué honor más grande que llevar en su vientre al Hijo de Dios. Pero va a vivir un proceso en donde se reconoce discípula y reconoce al Señor como su maestro, como el que le enseña, como el que le ha dado todo, como el que no la deja sola. Con María, nosotros también nos podemos reconocer criaturas. Somos criaturas que acogemos el mensaje de Dios. Un mensaje que viene en momentos bien particulares de nuestra historia. Algunos historiadores dicen que Nuestra Señora, cuando recibe el anuncio del ángel, es bastante probable que tendría entre 13 y 16 años, es decir, una edad bastante temprana. En medio de esa edad temprana, aún con incertidumbres, aún con desasosiegos, aún con asuntos que le venían incluso dando vuelta en su interior, la Señora lo que hace es disponerse a reconocer que el Señor es el que le da el mensaje, a reconocer que el Señor ha venido a ella, ese Señor que la llama a servirle, ese Señor que le pide colaboración para que el reino se haga presente entre nosotros. La gloriosa siempre Virgen María supo reconocer en el anuncio del ángel la oportunidad de abrir el corazón para dejar que Dios entre y que Dios la transforme y que Dios haga de ella una criatura nueva.
Qué bonito pensar y creer, por supuesto, que eso mismo que pasó con María, que eso mismo que pasó con Nuestra Señora, con la Virgen, también pasa con nosotros. Dios, quizás en momentos ya pasados, o de repente hoy, o de repente unos días más adelante, quiere venir a nuestra vida. Quiere hacerse presente en nuestra historia. Quiere que le abramos el corazón con un sí y que Él nos transforme todo nuestro interior. Cuando hablamos de la gloriosa Virgen María, no podemos ser como un poco, ¿cómo le diría yo? Como que no podemos ignorar que a lo largo de la historia han venido muchos grupos queriendo como dejarla de lado. Pero la gloriosa Virgen María, desde que dijo el sí a Dios, pudo abrir su interior y reconocer que estaba llamada a una misión. Y una misión tan especial, que era dejar que por medio de ella la historia de salvación y la salvación nuestra entrara en nuestra vida. Por eso, como iglesia, hemos tenido muchos postulados, entre ellos los concilios, los grupos de la iglesia que se reúnen para enunciar ciertas ideas o dogmas que han defendido el papel tan importante de la Virgen María. Yo cuando me pongo a pensar un poco en la importancia de la Virgen, y yo digo, puchica, si a nosotros, que somos seres humanos, cuando nos hablan mal de nuestra madre, o cuando escuchamos ideas no correctas de nuestra madre, sentimos que nos hierve el interior, ¿cuánto más de la Madre de Dios? Los concilios a lo largo de la historia, como les digo, han intentado dejarnos como muy clara la doctrina para saber que la Virgen María tiene que ocupar un lugar especial, porque es la Madre de Dios. Y me voy a permitir leer el concilio de Éfeso, celebrado en el siglo V. Por medio de él se enuncia lo siguiente: si se cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces María, Madre del Hijo, es Madre de Dios, la Theotokos, la Madre de Dios, la Madre del Señor que nos alcanza las plegarias nuestras y que se las ofrece al Padre. ¿Cuántas veces hemos pasado nuestras cuentas del rosario con fe y devoción, sabiendo que la Virgen lleva nuestras peticiones a Dios, sabiendo que esta mujer gloriosa, santa, virgen, antes, durante y después, ofrendó toda su vida para que el Señor Trinitario se hiciera carne y pudiera estar perpetuamente entre nosotros? Esa apertura es la que el Señor nos invita a seguir teniendo hoy en día. Es verdad que nosotros tenemos errores, es verdad que nosotros somos frágiles, es verdad que no somos perfectos, pero nunca es tarde para abrir el corazón a Dios y darle el sí en nuestra vida. Yo imagino que los padres no me dejarán mentir cuando acompañamos los matrimonios y estamos presentes en la celebración del mismo. Con gran ilusión, los esposos se dan el sí. Y saben que pueden haber dificultades. Y saben que pueden haber momentos complejos. Pero se da el sí. Ya se ha llegado al momento de entregarse completamente. Nosotros que somos sacerdotes, las hermanas que son religiosas, recordamos nuestros votos, recordamos nuestras ordenaciones como un sí que es definitivo. No porque seamos inmaculados, como lo es Nuestra Señora, sino un sí que confía en Dios, que confía que el Señor lo llama y que no lo deja solo. Un sí que puede ser el sí de nuestra vida y que así debería ser. Ese sí es el que les invita a ustedes y el que nos invita a los que ya lo dimos a seguirlo renovando cada día. Un sí discipular que reconoce en el Señor toda su existencia, porque es el dador de todo lo que existe a nuestro alrededor. Un sí que lleva un proceso de agraciamiento que nos va transformando. Cuando digo agraciamiento,
Nuestra Señora, la llena de gracia. Bendita tú que encontraste el favor de Dios. Abrió su interior, dejó que la gracia de Dios viniera, se transformó y pudo seguirle. Se fue agraciando, se fue llenando del amor de Dios, se fue llenando de su misericordia, se fue llenando de su deseo de servir, se fue llenando de entrega definitiva. Ese agraciamiento para ser discípulos, a como lo fue Nuestra Señora, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Podemos hacerlo hoy. A veces, miren, yo estuve en la pastoral vocacional de la compañía hace muchos años ya. Y yo recuerdo que con buena voluntad habían jovencitos que decían: es que yo voy a esperar a terminar tal etapa. Es que yo voy a terminar a purificar primero algo y después voy a entrar. Es que yo necesito arreglar todas las cosas para poder entrar. Hay que aventarse al agua y dar el sí hoy, al igual que María. ¿Cuántas veces nosotros en las parroquias tenemos la oportunidad de estar en los grupos apostólicos, de colaborar con las pastorales sociales, familiares, de enfermos, y a veces estamos esperando cuando Dios quiera? Es que Dios quiere que sea ya. No esperemos tanto. Dios quiere que le demos el sí y que le sirvamos como discípulos, al igual que lo hizo la siempre Virgen María. La madre del Hijo, pues, de manera virginal, es decir, con todo su ser, dispuso su vida para que la historia cambiara, para que el reino de Dios se hiciera presente entre nosotros, la Iglesia de Cristo. María es esa mujer que en medio de su historia supo decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y si nosotros escuchamos y volvemos a leer con atención la Anunciación, la Virgen María pregunta: ¿y cómo va a ser posible esto si yo no conozco varón? La Virgen no es que hace un reclamo. La Virgen se cuestiona a sí misma, de repente porque no se cree digna de encontrar el favor en Dios. Pero esa duda que tiene la Virgen María la lleva a oír, a discernir y a actuar. Nosotros también podemos tener dudas, pero en medio del discernimiento tenemos que escoger siempre lo mejor: servir a Dios. En medio del discernimiento debemos actuar para mostrar el reino de los cielos en medio de nosotros. La Madre del Señor, pues, es un ejemplo, primero, de confianza y abandono en Dios. Segundo, de reconocimiento del señorío de Dios. Se reconoce discípula. Y tercero, es un modelo discipular que no ha quedado en el abandono. En estas sociedades que a veces todo es descartable y que parece que cuando las cosas ya se ocupan una vez, después ya no sirven, el ejemplo de la Virgen María es para la eternidad. Es un ejemplo tan actual en nuestros días que qué bonito sería que saliendo de esta basílica, y los hermanos que están a través de las redes sociales, decidamos con todo el corazón, con todo el amor, decir sí al reino de los cielos. Decir: sí, Señor, te quiero servir. Sí, Señor, quiero renovar mi vida. Sí, Señor, quiero abrirte mi ser a como lo hizo Nuestra Señora. Sí, Señor, a pesar de las dudas, voy caminando contigo. Sí, Señor, te entrego mi libertad para que hagas de mí lo que quieras. Es así como el carácter discipular de Nuestra Señora se puede ver registrado en la Sagrada Escritura. Lo que acabamos de decir de cuáles son las características, de cómo ella, decir, a pesar de las dudas se entrega, discierne y dice sí, le abre todo el ser a Dios. Todo eso que acabamos de decir son características discipulares, son características que nosotros podemos adoptar, pero también tenemos que dar ejemplo. Y quisiera compartirles un par de ejemplos de Nuestra Señora en la Sagrada Escritura. El primer ejemplo discipular de Nuestra Señora se puede ver registrado en la boda de Caná de Galilea. La boda de Caná de Galilea es el primer signo de Jesús en medio de su pueblo.
que está registrado en el Evangelio de Juan, por supuesto. En el Evangelio de Juan hay signos que nos van mostrando cómo el Mesías ha venido a su pueblo, lo quiere liberar, lo quiere salvar, quiere hacer de ese pueblo verdaderamente el pueblo escogido. Pero en ese evento, en ese signo primero, que es la boda de Caná de Galilea, Nuestra Señora la Virgen María ocupa un papel fundamental. Hay que recordar que el vino se ha acabado. Y ante ese gran problema, que es que el vino se acabó, nuestra Madre recurre por esa tragedia que está pasando y todo toma otro rumbo. Quizás para nosotros aquí en Nicaragua el tema del vino no es algo tan regular, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a tomar vino, desayuno, almuerzo y cena. Mucho menos estamos acostumbrados a las bodas, como en el tiempo de Jesús, que las bodas duraban 7 días, cuando menos, y había que preparar comida y bebida. El vino y la comida era signo también de la prosperidad, de que Dios les acompañaba a esa pareja. Si eso se acababa, era una tragedia, porque de repente la bendición del Señor no estaba, porque de repente esa pareja que había unido su vida, le faltaba algo, y era algo tan importante como era la bendición totalmente de Dios. Cuando el vino se acaba, por tanto, no es que pasa algo solamente práctico, no es que se acabó el vino, pues, y ahora vamos a buscar agua, sino que se acaba la boda, se acaba la bendición de Dios en ese momento. Las bodas así tienen que tener todo lo necesario. La Virgen María, por tanto, ante esa realidad se da cuenta y lo que hace es interceder ante eso, ante esa escasez. La escasez en nuestra vida no solamente se da desde lo material, la escasez en nuestra vida también se da en lo espiritual. ¿Cuánta falta hace que ustedes y yo que crezcamos en confianza en Dios, crezcamos en la fe, crezcamos en el amor y en el servicio, crezcamos en la entrega generosa de nuestras vidas? Hace falta vino en nuestras vidas. Nuestra Señora, la siempre Virgen María, puede alcanzarnos ese vino que nos falta. Pero qué bonito que hay un salto en este relato que les acabo de comentar. Hay un salto, hay un cambio en el modo. La Madre de Dios, que intercede ante el Hijo, se convierte en discípula de manera clara cuando reconoce que lo que hay que hacer es lo que Él nos diga. Hagan lo que Él les diga. La Virgen María se pudo haber puesto a mandar y a comenzar a mover las cosas, pero ella sabe que en quien debemos de poner nuestra mirada y en que debemos de centrar nuestra vida ante las escaseces que tengamos es en el Señor, es en Jesús. Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga, porque cuando Él nos dice y nosotros le escuchamos, no hay pérdida. Nuestra Señora sabe que siendo madre del Hijo de Dios, lo que le toca es seguirlo a Él. Hacer lo que Él le diga implica seguir las huellas de Jesús. Que nuestro corazón se parezca más al de Él. Que podamos amar como Él ama. Que podamos servir como Él sirve. Que podamos tener los sentimientos que Él tiene. Que podamos creer que el reino está entre nosotros. Es así que ella se convierte en la gran creyente, la primera y mejor discípula, aquella que espera la salvación en el Hijo, porque sabe que poniendo su confianza en Él, no va a quedar defraudada. María se convierte así en la discípula por excelencia, porque comprende que el Hijo es el punto de inicio y el punto de final. Es verdad que Nuestra Señora no hizo un discipulado itinerante, es decir, de un lado para otro. Acordémonos que Jesús, junto con sus compañeros, discípulos y apóstoles, fueron reconocidos en un momento como los del camino, porque eran personas que iban de una ciudad a otra y anunciaban su estilo de vida y anunciaban su modo de ser.
Nuestra Señora ciertamente no participó de este discipulado itinerante, pero aunque no participó de eso, se convirtió en la Madre de Dios, Madre del Hijo, primera discípula, porque fue acogida como tal desde que ella fue escogida por Dios. Hay diversas como posturas, podríamos decir, ante la entrega de Nuestra Señora a la Siempre Virgen María. Pero nosotros que creemos en Dios y que como comunidad vamos creciendo en la fe, lo que nos toca es abrirnos a la gracia de Dios para lograr comprender, aunque sea una milésima, de esa entrega de la Virgen María al plan redentor. Es que a veces yo siento que en nuestra fe hay verdades que se vuelven tan usuales que se van como diluyendo, que van perdiendo la fuerza, pero nunca está de más retomar la fuerza y centrar nuestro corazón y centrar nuestra vida y saber que ella desde el primer momento fue escogida como Madre de los cielos, y siendo Madre de Dios, ella pudo seguirle. Hay otro momento donde se puede identificar el carácter discipular de Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, y que es un momento presente en el Calvario. En el Evangelio se nos presenta, por tanto, cómo la Madre de Dios y Madre nuestra acompaña al Hijo hasta la cruz. Y acompañando al Hijo ante la cruz la podemos ver dolorosa por ese sufrimiento. La podemos ver con sus sentimientos a flor de piel y su realidad humana desquebrajarse. Pero está con Dios, pero está con su Señor, pero está con su Maestro. Qué importante es en nuestras vidas saber que debemos de estar con Jesús, no solo en los momentos gratos y placenteros, sino también en los momentos de cruz, porque la cruz no es la última etapa, la cruz es el camino de la resurrección. Nuestra Señora se hace discípula en la cruz, porque no abandona a su Señor, porque no se corre como se corrieron los apóstoles, porque no se esconde con miedo como hicieron los demás. Nuestra Señora está hasta el final, al pie de la cruz. Qué bonito sería entonces que nosotros estuviéramos, aunque sea un poquito cerca de esa cruz, que no nos vayamos a las cuevas, sino que estemos con Dios, que estemos cerca, que en medio de las alegrías y tristezas, si somos discípulos, tenemos que estar con el Maestro, tenemos que estar a su lado. Y en ese momento tan grande podríamos encontrar el paso al otro tema que les voy a compartir, a la otra parte del tema. En medio de la cruz, en medio de ese dolor, en medio de ella que se reconoce discípula, nace una comunidad. Nace una comunidad que nos precede, un grupo que nos precede, y que hoy nosotros damos testimonio de que ese grupo tenía fe en el Cristo, que es en el Cristo que nosotros pensamos. En la cita bíblica, cuando está Nuestra Señora al pie de la cruz, es entregada como madre al discípulo amado. Es entregada como madre a un discípulo que es el representante de la comunidad, que la va a acoger en su casa, a un discípulo que no la va a dejar desamparada y que la va a tener siempre cerca. En la cruz nace la comunidad. Es verdad que alrededor de la mesa del altar, el jueves eucarístico, podemos decir que nace la Eucaristía, el memorial de la Pasión que hoy tenemos todavía. Pero algunos teólogos, y me parece bastante acertado, dicen que es en la cruz donde nace la comunidad, cuando se nos entrega a nuestra madre para que la acojamos en nuestra casa. Y la casa no es simplemente las cuatro paredes, la casa es el grupo de personas que hace presente a Dios en medio de ellos. Recordemos lo que dice la Sagrada Escritura: donde dos o más estén reunidos, ahí estoy yo. Es allí donde es enviada la Madre de los cielos, la Madre de Dios. Es allí donde es enviada la Madre nuestra. Es ahí donde es enviada Nuestra Señora, la Siempre Virgen María.
a la comunidad. Por tanto, así como existen textos y existen reflexiones en la iglesia para enfatizar que Nuestra Señora es la Madre de Dios, también existen escritos que nos ayudan a ver a Nuestra Señora como parte de la comunidad. En el numeral 291 de la Conferencia de Puebla se dice lo siguiente: María es verdaderamente Madre de la Iglesia, Madre del pueblo de Dios. Se trata de una presencia femenina que crea el ambiente familiar, la voluntad de acogida, el amor y el respeto por la vida. Es presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios. Es una realidad tan hondamente humana y santa que suscita en los creyentes las plegarias de la ternura, del dolor y de la esperanza. Aquí en Nicaragua, termina la cita, aquí en Nicaragua nosotros tenemos, me parece a mí, es lo que yo he experimentado en mi historia, el valor fundamental de las abuelas en los hogares, el valor fundamental de las madres en los hogares. Alrededor de las abuelas y de las madres, las familias se reúnen y a veces pasa que en las fiestas grandes, como la Purísima, la Navidad, cuando tenemos cumpleaños, buscamos la casa de la abuela, buscamos la casa de la madre para juntarnos como familia y expresar la alegría. Con Nuestra Señora, como dice en el numeral que les leí, se da un encuentro familiar con Dios. Jesús, el Hijo, ha sido albergado en un vientre virginal que va a ser presencia constante de Dios en su vida. La Virgen, Nuestra Señora, una vez que recibe a Dios en su vida y que lo deja que se quede en su vientre para luego darlo a luz, no se aparta de la presencia de Dios. Es por eso que ella misma evoca la presencia del Señor. Cuando la comunidad se reúne y acoge a María como su madre, acoge la presencia de Dios que los une. Nosotros que estamos acá, acogemos la presencia de la Madre de Dios, acogemos la presencia de Nuestra Señora, que nos reúne en el amor al Hijo, y que nosotros con mucha dicha decimos: ¿quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María. Y reconocemos que en esa entrega de María, que en su vida, desde antes que naciera, Dios se hace presente. Así como la Madre expresa la presencia de Dios constante, nosotros estamos invitados a compartir la presencia de Dios en medio de las realidades en donde nos desempeñamos, en medio del trabajo, en medio de la familia, en medio del hogar. Tenemos que ser presencia de Dios que salva. Así como la Madre se dispuso para que ella fuera la Madre de toda la humanidad, así nosotros podemos colaborar en ser presencia de Dios para toda la humanidad. Si nosotros disponemos nuestra existencia al encuentro con el Señor, vamos a acoger la salvación, vamos a acoger a Dios en nuestra vida y vamos a hacer presente el reino cotidiano, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos. Ser comunidad implica abrirse a la novedad de la gracia del mensaje de Dios, que siempre va a estar en la historia. Nuestra Señora ni se imaginaba de repente que Dios le iba a escoger para ese milagro tan grande, que Dios la iba a escoger para esa misión tan hermosa. No se lo imaginaba. De repente nosotros tenemos diversas misiones que no nos imaginamos, pero Dios nos llama, hombre. Dios nos llama a que le sigamos. Dios nos llama a que le sigamos en comunidad, sabiendo que es en medio de nosotros, que ese ejemplo de la Virgen María puede retomar con fuerza. Nuestra Señora es ejemplo de que entregándose a Dios, nos entregamos a servir a los otros. Entregándonos a Dios, no podemos quedar con ese gran regalo de manera egoísta, sino que lo tenemos que entregar
al servicio de la humanidad. El Papa Francisco, en su magisterio, una de las primeras frases que él dijo y que ha resonado mucho a lo largo de estos años, es que el verdadero poder es el servicio. El verdadero poder es el servicio. Nuestra Señora, la siempre Virgen María, eso lo tuvo claro. Supo que ser comunidad no era para que la sirvieran a ella, sino para servir. Que ser comunidad era estar abierta al mensaje de Dios. Que ser comunidad era estar con el corazón disponible para así cumplir la voluntad del Padre que a cada momento le llama. A veces cuando escuchamos la palabra misión o voluntad, pensamos que solo es irnos a la China y tener misión. Pero la voluntad y la misión de Dios comienza en nuestros corazones. Que sepamos acceder a la conversión, que pidamos perdón por nuestros pecados, que nos dispongamos a servir con alegría y con un corazón generoso, principalmente con los marginados sociales, con los que están en las periferias, con los pobres, también con aquellos que nos hacen mal, con el vecino que no soporto, con aquel familiar que me tiene harto o me tiene harta, con aquellas personas en la iglesia que de repente uno agarra pleito sin saber por qué. Ahí tengo que servir. Ahí es donde tengo que ser comunidad. Ahí es donde debo ser presencia de Dios, así como lo hizo la Virgen María. El ejemplo de ella, pues, nos lleva a confiar en el otro. A veces somos muy desconfiados y andamos como pendiente de si es verdad o es mentira. Hay que confiar un poquito más. Hay que aceptar el riesgo de dejar que el otro comparta con nosotros la vida y así seguir adelante como comunidad. En la parroquia que estoy, es la segunda parroquia. Es la primera donde soy párroco y es la segunda parroquia donde estoy. Yo tengo 1 añito y medio de ordenado, estoy nuevo. Pero a mí me causa un poco de gracia, en buen plan, ¿verdad?, que los pleitos en las parroquias son los mismos. Los pleitos en las parroquias son los mismos siempre. El que quiere mandar, el que quiere hacer todo, el que no deja que vengan nuevos, aquel que dice cómo se tienen que hacer las cosas según la tradición. Y uno dice, ¿en realidad será esto ser comunidad? Yo me atrevo a decir que ser comunidad no podemos idealizarlo. En medio de estas dificultades que todos las tenemos y de la cual todos participamos porque somos seres humanos, ahí Dios nos quiere salvar. Que nosotros tengamos dificultades parroquiales, dificultades en el hogar, dificultades en el país, no quiere decir que ya todo está perdido. Podemos ser comunidad, podemos confiar en los otros, podemos saber que como la Virgen María hay que ser presencia de Dios, no podemos ser presencia del mal, hay que ser presencia de Dios. Para ser presencia de Dios, la Virgen María acoge en sus brazos al Señor. Lo acoge cuando nace, lo acoge cuando crece, lo acoge en la cruz y lo acoge al reinar con Él en los cielos. La Madre de Dios siempre ha estado disponible para acoger al Señor. Pero qué bonito, e insisto, que esa fidelidad que ella tiene hasta el pie de la cruz le lleva a donar su corazón para estar con nosotros. En el relato de Pentecostés, Nuestra Señora está presente al recibir el Espíritu Santo. Nuestra Señora está en medio del colegio apostólico que va a recibir la presencia de Dios, del Espíritu, que le va a renovar todas las cosas, que le va a renovar la vida. En medio de nuestra iglesia está María. En medio de nuestra iglesia está la siempre Virgen María. Y nosotros, ¿será que queremos recibir el Espíritu Santo de Dios y dejar que haga nuevas todas las cosas? ¿Será que nosotros queremos confiar en la ayuda maternal y cercana de la Virgen María, que dispuso su corazón para servir a Cristo? Es en comunidad que podemos dar testimonio de que el Señor es verdaderamente el Señor de nuestras vidas, de que el Señor nos ha escogido desde la eternidad para que le sirvamos. En el Evangelio de Lucas se destaca la presencia espiritual del Señor en la hija de Sión,
se destaca la presencia espiritual de Yahvé en la hija de Sión. Haber identificado a Nuestra Señora como la hija de Sión implica que la salvación ha llegado para el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios recibe el arca de la nueva alianza, recibe a María, la recibe como madre, y el Israel prometido, el pueblo de Dios que somos todos nosotros, recibimos a la hija de Sión, recibimos al arca de la alianza como la madre que nos lleva a acoger la nueva historia. La hija de Sión, en obediencia, con un corazón confiado, se ofrece a Dios para comunicar el amor a su pueblo. La hija de Sión, nuestra madre, no se queda con ese gran regalo para sí misma. Y quiero insistir en esto. En las sociedades que nosotros vivimos, a veces primero somos nosotros, segundo somos nosotros y tercero somos nosotros. El ejemplo de la Virgen María es un ejemplo de generosidad, es un ejemplo de entrega, de compartir. Lo más preciado, su Hijo, lo entrega para hacer redención del género humano. Lo entrega para que ustedes y yo tengamos acceso a la resurrección, que es un regalo de Dios, que es una gracia. La hija de Sión viene a hacer realidad la nueva alianza. Y es así que ese autor de la nueva alianza, que ese Señor de nuestras vidas, quiere que hoy también la acojamos como Madre nuestra. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra a la Virgen María, así como la nube de gloria cubrió el tabernáculo en el desierto. En el Éxodo se nos habla que en el tabernáculo hubo una nube que cubrió la presencia, una nube que cubrió el tabernáculo y que era la presencia de Dios. La Virgen María recibe toda esa gloria de Dios y se deja inundar por ese amor y lo pone en común con sus hermanos. Nosotros que tenemos muchos dones en nuestra vida, nosotros que tenemos muchos regalos en nuestra vida, tenemos que ponerlos al servicio de la comunidad, porque esos dones y esos regalos no son propiedad nuestra, son presencia de Dios constante en nuestra vida. Es Dios el que posibilita esto, es Dios el que entrega, es Dios el que nos da. La Virgen María, por tanto, obedeciendo y abriéndose a Dios, lo que encuentra es la libertad, lo que encuentra es la comunidad. La Virgen María, abriéndose a la gloria de Dios, lo que encuentra es un grupo de personas que le llevan a creer en que el Señor va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. A modo de conclusión, quisiera decir lo siguiente. Primero, nuestra fe en la Virgen María es una fe enraizada en la historia. En Nicaragua tenemos el gran privilegio de tener un cariño muy especial a la Virgen. Si la fe en el Cristo es el centro de nuestra vida, el amor a nuestra Madre y la confianza en ella no es nada accesorio, es parte integral y fundamental de nuestra fe. Segundo, ser discípulos como María implica confiar, amar, discernir y escoger lo mejor y saber que todo nuestro ser, si se abre a Dios, va a ser presencia de Él en medio de la vida diaria. Y tercero, quien es discípulo vive en comunidad. Quien es discípulo no se aísla. Quien es discípulo se entrega por los otros, a como lo hizo Nuestra Señora, a como lo hizo Jesús en la cruz. Quien es discípulo sabe que caminar juntos es parte fundamental de nuestra fe. Quien es discípulo, al igual que la Virgen María, confía en que el Espíritu de Dios está presente en donde dos o más están reunidos. Pues muchas gracias por su atención. Espero que esta reflexión nos haya posibilitado pensar qué nos pide Dios para llevar un camino de seguimiento, un camino de servicio, a como lo hizo Nuestra Señora. Antes de darle la palabra al Padre César, yo les quisiera invitar a que nos pongamos en pie
y nuestros hermanos a través de las redes, que digamos con mucha fe y devoción: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María de Nicaragua, ¿quién causa tanta alegría? Que viva Nuestra Señora de Fátima. Un aplauso a Nuestra Señora. Pues manifiesto el agradecimiento en nombre de la comunidad, del pueblo de Dios, por esta hermosa catequesis mariana, que es el inicio para prepararnos para el Congreso Mariano. Gracias, Padre Juan Gaitán, jesuita, y está en la parroquia de Santo Domingo en Managua. Se está preparando para recibir al patrono de los Managuas, entonces va a tener un hermoso traqueteo, y el padre Juanerges Carballo acuñó un lema hermoso con Santo Domingo de Guzmán, caminando juntos con María. Muy bien, gracias por esta hermosa catequesis sobre María como discípula y servidora comunitaria. Importante esos aspectos que nos ha compartido el Padre Juan. En nombre de su eminencia, Cardenal Leopoldo José, que está conectado, y que están muchos hermanos unidos con el Facebook de la Basílica, con el Facebook de la Arquidiócesis y los medios de comunicación, el canal católico y las radios católicas, están haciendo facilitadores de esta enseñanza que nos ha regalado el Padre Juan Gaitán. Nuevamente, gracias a ustedes que están aquí presentes, son el signo de la comunidad acá en Carazo, y también a todos los que se han unido a través de los distintos medios. Gracias a los miembros de Pastoral de Comunicación de nuestra Basílica, Martita, Marvin y sus colaboradores, y gracias a todos, pues al Padre Jimmy, que está aquí con nosotros, y a las hermanas religiosas, y a cada uno de los fieles de nuestra Basílica. Nuevamente le brindamos un fuerte aplauso al Padre Juan. Ahora vamos a pedir que nos imparta la bendición el Padre Juan, y nos ponemos de pie y invocamos a la Virgen con esa hermosa oración antigua donde se le atribuye a María como Madre de Dios. Al Padre, bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues muy buenas noches, y a seguir el ejemplo de la Virgen, fiel discípula misionera en comunidad. Muchas gracias.